¿Qué pasaría si todo lo que has conocido de la Biblia no contara la historia completa? Y si siglos de traducciones erróneas, intereses ocultos y fallos humanos han oscurecido las verdades que podrían transformar tu fe? Durante más de 2000 años, las palabras contenidas en las Escrituras han sido modificadas, cambiadas y en ocasiones incluso distorsionadas por el poder de la historia, la política y las agendas religiosas. Pero ahora, los traductores contemporáneos, valientes y decididos, están desenterrando una verdad oculta, y lo que han descubierto tiene el potencial de sorprenderte profundamente. En este video, analizaremos cómo una sola traducción errónea ha alterado la forma en que entendemos conceptos claves sobre la Iglesia, el amor y hasta la salvación misma. Vamos a explorar la verdad oculta detrás de términos como Sheol, Agape, Eclesia y muchos más. Te mostraré cómo estas revelaciones pueden profundizar tu fe y transformar por completo tu comprensión de la palabra de Dios. Quédate con nosotros hasta el final, ya que lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que lees la Biblia para siempre. Y si sientes el llamado de descubrir más sobre la verdad que yace en las Escrituras, no olvides darle un like a este video, compartirlo con otros que necesiten conocer esta información y suscribirte a nuestro canal para más contenido revelador. Juntos podemos sacar a la luz estas verdades que han estado ocultas por demasiado tiempo. Comencemos este fascinante viaje a través de la historia desconocida de la Biblia. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido el pilar de las creencias de millones de personas, una fuente de sabiduría, consuelo y esperanza eterna. Sin embargo, su camino a través del tiempo no ha sido en absoluto sencillo. Desde sus primeros días en el antiguo hebreo y griego, pasando por las traducciones al latín, hasta llegar a las lenguas modernas que hoy hablamos. Cada paso en su evolución trajo consigo oportunidades tanto para la revelación como para la distorsión de su mensaje original. A lo largo del proceso de traducción, comenzaron a aparecer discrepancias significativas. Las palabras fueron modeladas por prejuicios culturales, intereses teológicos y, en ocasiones, por las limitaciones mismas de los idiomas. En algunos casos, el significado profundo de una palabra o pasaje se perdió por completo, o peor aún, fue alterado de manera intencional. Pero, ¿qué sucede cuando la verdad queda oscurecida de esa manera? Para muchos traductores, la búsqueda de la verdad se convirtió en un viaje revelador que les llevó a un punto de inflexión emocional. En sus manos tenían un pasaje que habían leído innumerables veces antes, pero esta vez decidieron mirar más allá de lo obvio, profundizando en su contexto original en hebreo. Fue entonces cuando lo vieron. Una única palabra cuyo significado era completamente diferente a todo lo que les habían enseñado. Por ejemplo, la palabra hebrea eclesia, comúnmente traducida en las Biblias modernas como iglesia, no tiene el mismo significado que muchos creen. En su contexto original, eclesia hacía referencia a una reunión, a una asamblea de personas unidas por un propósito común. No se trataba de un edificio, ni de una jerarquía, ni de una institución formal como solemos verla hoy. En sus orígenes, eclesia era simplemente un grupo de seguidores vivos de Cristo, personas que se reunían en fe y unidad. Pero con el tiempo, cuando el cristianismo se institucionalizó, la traducción de eclesia comenzó a ser interpretada de manera diferente. En lugar de evocar la comunidad de creyentes que Jesús había imaginado, se vinculó más a la idea de una organización formal, estructurada, con jerarquías de poder y autoridad. Este cambio fundamental alteró nuestra comprensión de lo que realmente significa ser parte de la Iglesia en el contexto original de las Escrituras. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias.
Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Este cambio, aparentemente insignificante, tuvo repercusiones profundas, alterando por completo la forma en que generaciones de cristianos comprendieron su relación con Dios y entre sí. La revelación golpeó al traductor como una ola arrolladora. No se trataba simplemente de un pequeño detalle, sino de una verdad fundamental que reformulaba todo lo que se había entendido acerca de las enseñanzas de Jesús. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esto le dejó preguntas urgentes en la mente. ¿Cuánto de lo que creemos acerca de nuestra fe ha sido moldeado por traducciones equivocadas? ¿Cuánto hemos perdido de la simplicidad y el poder del mensaje original del Evangelio? Para este traductor, el descubrir la verdad fue una experiencia tanto emocionante como liberadora. Fue un recordatorio de que la palabra de Dios no está confinada a edificios, rituales o tradiciones humanas. La palabra divina está viva, dinámica y, lo más importante, se encuentra ardiendo en los corazones de su pueblo. A pesar de esta revelación, el traductor no podía evitar preguntarse: ¿qué más hemos entendido de manera equivocada a lo largo de la historia? Para entender cómo una sola mala traducción afectó el curso del cristianismo, debemos retroceder al siglo IV, un período de transformación profunda dentro del Imperio Romano, cuando los cambios políticos y religiosos se entrelazaban de manera irreversible. En el centro de todos estos eventos se encontraba el emperador Constantino, un gobernante que reconoció el potencial de la cristianidad para unificar su vasto imperio. En el año 312 después de Cristo, Constantino afirmó haber tenido una visión en la que vio una cruz en el cielo, acompañada de las palabras: «Con este signo vencerás», interpretando este acontecimiento como un favor divino. En ese momento, se convirtió al cristianismo y al año siguiente, con el Edicto de Milán, en 313 después de Cristo, legalizó la fe cristiana, permitiendo que los cristianos pudieran orar y practicar su religión sin temor a la persecución. Sin embargo, la relación de Constantino con el cristianismo no era puramente de naturaleza espiritual. Había también un trasfondo profundamente político. Constantino veía en la creciente fe cristiana una herramienta para consolidar su poder y garantizar la estabilidad de su imperio. Esta estrategia culminaría con el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, un evento crucial en la historia de la Iglesia cristiana. En Nicea se llevaron a cabo intensos debates teológicos sobre la naturaleza de la divinidad de Cristo y sobre la creación del cristianismo tal como lo conocemos hoy. Pero el concilio también tuvo otro objetivo clave:
crear una cristianidad unificada institucionalmente. Para Constantino, lograr la unidad en la Iglesia significaba garantizar la unidad en el imperio. Sin embargo, esta unidad eclesiástica vino acompañada de un alto costo. Un versículo en particular, en Mateo 16:18, jugaría un papel central en este proceso de transformación. Jesús le dice a Pedro: «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Sin embargo, el griego original utilizado aquí no hablaba de una iglesia en el sentido moderno de la palabra. Hablaba de eclesia, una asamblea o reunión de creyentes, un concepto que es radicalmente diferente al de una institución jerárquica o un edificio. Al traducir eclesia como iglesia, los intérpretes comenzaron a introducir la noción de una jerarquía institucional, un organismo físico centralizado que no correspondía al ideal de comunidad que Jesús había concebido. En sus orígenes, la Iglesia representaba una comunidad de creyentes en acción, un grupo de seguidores de Cristo que se reunían de manera informal, en casas, compartiendo la comida, orando y viviendo su fe de manera relacional. Su fe no se basaba en rituales ni en edificios, sino en relaciones personales con Cristo y entre ellos mismos. Pero después del Concilio de Nicea, la Iglesia comenzó a adoptar las estructuras propias del Imperio Romano. Catedrales majestuosas, obispos, cónsules y una creciente burocracia eclesiástica. El foco de la Iglesia pasó de ser una comunidad de creyentes a una institución jerárquica, con una fuerte centralización del poder. El cambio de eclesia a iglesia tuvo repercusiones profundas. Se concentró la autoridad en manos de unos pocos, relegando al pueblo de Dios a un rol pasivo, mientras que la fe quedó vinculada a las estructuras de poder político del Imperio Romano. Este giro en la historia de la Iglesia cristiana no solo afectó la forma en que se organizaba la comunidad de creyentes, sino que también alteró la naturaleza misma de la relación entre los cristianos y su fe. La influencia de Constantino dejó una huella duradera que, hasta el día de hoy, sigue presente en la forma en que entendemos y practicamos la religión. La alianza entre la Iglesia y el Estado crearía la estructura del cristianismo tal como lo conocemos por siglos, afectando todo, desde las prácticas de oración hasta las alianzas políticas. Para Constantino, este enfoque de fusionar la fe con el poder imperial fue un triunfo estratégico. Sin embargo, para la Iglesia primitiva marcaría el inicio de una transformación profunda que algunos sostienen se desvió de las enseñanzas originales de Jesús. La fe sencilla y orgánica de los apóstoles comenzó a ser absorbida por la política, el poder y el control institucional. A lo largo de los siglos, académicos y teólogos han debatido las consecuencias de estos cambios. Las decisiones de Constantino ayudaron a preservar el cristianismo o, por el contrario, lo distorsionaron. La traducción incorrecta de eclesia sirvió para unificar a los creyentes o para someterlos al control de una estructura centralizada. La historia de la traducción de la Biblia ha sido una bendición, pero también un desafío, pues ha influido profundamente en la forma en que entendemos las Escrituras. Si bien la traducción permitió que la palabra de Dios llegara a innumerables personas en sus propios idiomas, también trajo consigo discrepancias y alteraciones en el significado que han reconfigurado algunas de las doctrinas más esenciales del cristianismo. Un claro ejemplo de esto es la palabra hebrea Sheol. En su contexto original, Sheol simplemente hacía referencia al lugar de los muertos, un término neutral que describía el destino de todas las almas después de la muerte, sin importar si eran justas o malvadas. Sin embargo, cuando la Biblia fue traducida al griego, Sheol se convirtió en Hades, una palabra que estaba llena de connotaciones culturales y mitológicas asociadas con el castigo y el tormento eterno.
Cuando la Biblia fue traducida al latín, Sheol pasó a ser infernum, y en las traducciones posteriores al inglés, esta palabra se transformó en infierno. Este cambio de significado transformó por completo la percepción del infierno como un lugar de tormento eterno y condena. Esta concepción del infierno como un lugar de sufrimiento perpetuo se convirtió en un pilar de la teología cristiana, a pesar de que no tiene ninguna base en los textos hebreos originales. Por ejemplo, en el Salmo 16:10, el rey David dice: «Porque no dejarás mi alma en Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Aquí, las palabras de David no son una expresión de temor ante un tormento eterno, sino una declaración de confianza en que Dios no lo abandonará en la tumba. Pero, debido a la traducción errónea, pasajes como este han sido malinterpretados durante siglos, formando creencias erróneas sobre la vida después de la muerte, de maneras que los textos originales nunca pretendieron. La distorsión que sufrió Sheol es solo un ejemplo de cómo las traducciones erróneas de la Biblia han afectado nuestra comprensión de conceptos fundamentales de la fe cristiana. A lo largo de la historia, esta transformación del significado de las palabras ha moldeado no solo nuestra visión del más allá, sino también nuestra relación con la fe misma, distorsionando el mensaje de esperanza y vida que Jesús predicó. Un caso emblemático es el término bautismo, proveniente del vocablo griego baptizo, que se traduce literalmente como inmersión o sumersión en las prácticas eclesiásticas primitivas. Originalmente, el bautismo consistía en una inmersión total del cuerpo, simbolizando el acto de morir al pecado y renacer a una nueva existencia en Cristo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, las traducciones y las adaptaciones a diferentes culturas han modificado tanto la práctica como su significado profundo. Estos cambios no solo respondieron a necesidades prácticas, sino que también reflejaron divisiones teológicas más complejas. Lo que en sus inicios fue un acto de fe profundo y envolvente, para algunos se ha reducido a un mero acto simbólico, planteando interrogantes sobre la conservación de su esencia original. Además, consideremos la palabra arrepentimiento. En el uso contemporáneo, generalmente se interpreta como el sentimiento de remordimiento o culpa por haber cometido pecados. No obstante, el término griego original, metanoia, describe algo más sustancial. Metanoia indica un cambio radical de mente o una conversión total, enfocándose menos en la culpa y más en la metamorfosis espiritual, un alejamiento del pecado y un redireccionamiento de la vida hacia Dios. Este principio sencillo pero profundo es fundamental en el mensaje del Evangelio, aunque su matiz frecuentemente se pierde, dando lugar a enseñanzas que priorizan la culpa sobre la gracia y la penitencia sobre la renovación. Comprender el arrepentimiento como una transformación del pensamiento y del curso de vida, más que como un mero acto de contrición, lo configura como un llamado alentador y fortalecedor hacia la transformación, no como un deber opresivo. Estos ejemplos, el bautismo y el arrepentimiento, son solo la cúspide del iceberg. Revelan cómo las erróneas traducciones, las influencias culturales y las agendas teológicas han moldeado las doctrinas cristianas a lo largo de los siglos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. ¿Cuáles verdades se han oscurecido? ¿Qué prácticas se han desviado de su propósito inicial? La Biblia, en su forma original, constituye un documento vibrante, saturado de significados,
historia y verdad espiritual. Sin embargo, desentrañar su mensaje íntegro demanda un retorno a las raíces, un estudio minucioso de las lenguas y culturas en las cuales fue escrita, y la búsqueda de la orientación divina para descifrar su verdadero significado. ¿Cómo es posible que la Biblia, una palabra inspirada por Dios, haya sufrido tantas transformaciones? ¿Se deben estos cambios a errores humanos, adaptaciones culturales, o fueron más bien manipulaciones deliberadas? La historia nos ofrece respuestas reveladoras. La traducción de las Escrituras no siempre buscó mantener intacto el sentido original. Frecuentemente se trataba de ejercer control y consolidar el poder. Con la expansión del cristianismo por el Imperio Romano, la necesidad de unificar los textos sagrados en un lenguaje común se hizo imperativa. El latín, idioma imperial, suplantó al griego como el lenguaje predominante. En el siglo IV, la responsabilidad de conformar esta Biblia unificada recayó en Jerónimo, un erudito brillante comisionado por el Papa Dámaso I. Su traducción, conocida como la Vulgata Latina, se estableció como la versión estándar de la Biblia durante más de un milenio. No obstante, la labor de Jerónimo no estuvo exenta de polémicas. Aunque intentó ser fiel a los textos originales hebreos y griegos, es probable que sus decisiones estuvieran influenciadas por las autoridades eclesiásticas de la época, quienes poseían agendas teológicas y políticas evidentes. Un ejemplo de ello fue la traducción que hizo Jerónimo del término hebreo Sheol y el griego Hades como infernum, palabra que evoca tormentos intensos. Esta decisión reforzó la noción del infierno como un lugar de castigo eterno, coincidiendo con el énfasis creciente de la Iglesia en el temor y la obediencia. Pero estas interpretaciones no solo tenían un propósito teológico, también cumplían funciones pragmáticas. Una feligresía temerosa y sumisa era más fácil de gobernar. Además, la idea del castigo eterno se convirtió en una herramienta poderosa para que la Iglesia mantuviera su autoridad. Un claro ejemplo de esto fue la venta de indulgencias, promoviendo la absolución de los pecados basada en estas interpretaciones erróneas, lo que generó enormes riquezas para la Iglesia. Lo que comenzó como una guía espiritual se transformó en un sistema de explotación, desencadenando los célebres protestas de Martín Lutero durante la Reforma. Así, la Vulgata Latina trascendió su función de mera traducción, se oficializó como ley. Durante el Concilio de Trento, en el siglo XVI, la Iglesia Católica proclamó la Vulgata de Jerónimo como la Biblia oficial, consolidando sus interpretaciones como dogmas sacrosantos e inalterables. Esta resolución, de facto, sofocó cualquier debate o cuestionamiento respecto al texto. Sin embargo, a pesar de esta oficialidad, las adiciones, omisiones y malinterpretaciones siguieron permeando las traducciones. Ya sean inadvertidas o deliberadas, estas modificaciones han moldeado profundamente las prácticas y creencias cristianas. Consideremos cómo términos como eclesia, bautismo y metanoia fueron adaptados para sustentar estructuras institucionales, rituales y dogmas. Estas modificaciones trascendieron lo meramente académico, impactaron desde los sacramentos hasta la jerarquía eclesiástica en sí. Retrospectivamente, es evidente que la traducción siempre ha sido un campo de batalla, donde se enfrentan el deseo de preservar la autenticidad de la palabra de Dios y la tendencia a alinearla con intereses humanos. Mientras muchos traductores han procedido con honestidad, otros han sido motivados por el afán de consolidar poder o salvaguardar la autoridad institucional. La Reforma representó una reacción directa contra esta dinámica. Reformadores como Martín Lutero, que tradujo la Biblia al alemán, pretendían devolver las Escrituras al pueblo, liberándolas del control institucional.
Estos reformadores defendían que cada creyente debiera tener acceso directo a la palabra de Dios, sin distorsiones ni intermediarios. Para los lectores contemporáneos, esta historia no solo sirve de advertencia, sino también de llamado a la acción. Nos insta a abordar las Escrituras con discernimiento, intentando comprender su origen, contexto y verdadero significado. Asimismo, nos reta a cuestionar lo que hemos aceptado sin cuestionar y a explorar qué verdades podrían aún estar por descubrirse. Es fundamental recordar que ninguna profecía de la Escritura proviene de una interpretación personal de los profetas, pues aunque humanos, estos hablaban de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. En el último siglo, los avances en arqueología y lingüística nos han acercado más que nunca a los textos originales de la Biblia. Desde el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto hasta el análisis lingüístico avanzado, los eruditos modernos se han dedicado incansablemente a depurar la traducción y las tradiciones para revelar el auténtico significado de las Sagradas Escrituras. Para muchos, esta tarea trasciende lo académico, es una vocación espiritual profunda. Estos estudiosos se ven a sí mismos como defensores de la palabra de Dios, comprometidos a restaurar su pureza para las generaciones venideras. Este esfuerzo no está exento de desafíos. Un ejemplo significativo ocurrió cuando un traductor revisó la palabra griega agape. Comúnmente traducida como amor, agape posee un significado mucho más profundo, distinto de otros términos griegos para el amor, como eros, amor romántico, o filia, amistad. El significado genuino de agape descubre la esencia del corazón divino. No se trata de un amor que simplemente tolera o perdona a distancia. Es un amor activo y restaurador que busca y sana. Entendido, aquí tienes una versión más profundamente revisada y distinta del texto. Es ese amor divino el que impulsó al Padre a enviar a su Hijo al mundo. Un amor que cura heridas, inyecta esperanza y da vida. Este hallazgo fue una epifanía para el traductor. Derramaron lágrimas, no de desaliento, sino de asombro ante la comprensión total del amor de Dios. A pesar de la epifanía, un velo de tristeza oscureció su felicidad. Reflexionaron sobre cuántas generaciones de fieles habrían pasado por alto esta verdad esencial, oculta por errores humanos, prejuicios culturales y manipulaciones institucionales. Este no es un incidente aislado. Los traductores han revelado dimensiones más profundas en términos que antes se consideraban ordinarios. Por ejemplo, la palabra griega dikaiosine, comúnmente traducida como justicia, en su origen abarca no solo la rectitud personal, sino también la equidad social y las normas legítimas. Estos descubrimientos han revolucionado nuestra comprensión de textos fundamentales en las Escrituras. Nos presentan a un Dios que se preocupa no solo por la virtud individual, sino por restaurar el equilibrio del mundo, promoviendo justicia y compasión. Las excavaciones arqueológicas han sido igualmente esenciales en este empeño. Los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, nos dieron acceso a algunos de los documentos más antiguos del Antiguo Testamento, iluminando la interpretación original de estas escrituras. Estos hallazgos han ajustado traducciones incorrectas y enriquecido nuestra comprensión de la antigua cultura y lenguaje hebreos. Considera el capítulo 53 de Isaías, que profetiza sobre el siervo que sufre. Con acceso a estos documentos milenarios, los traductores contemporáneos han desenterrado interpretaciones que se habían perdido en traducciones anteriores. Emergió una perspectiva más detallada y profunda del Mesías, su agonía, su misión y su triunfo final. Para estos lingüistas, cada revelación es un toque de atención sobre la gran responsabilidad que asumen. Son plenamente conscientes de que su trabajo puede iluminar a innumerables personas.
rescatando verdades largamente veladas o mal interpretadas. Pero también surge la interrogante de cuánto de nuestras creencias actuales ha sido modelado por errores de traducción. ¿Y cómo podemos garantizar que las futuras generaciones reciban la palabra de Dios de la manera más fiel posible? En sus discusiones, estos traductores comparten una convicción común. Comprender la palabra de Dios exige humildad, meticulosidad y el coraje para enfrentar verdades difíciles. La jornada para comprender la profundidad espiritual no consiste únicamente en captar la precisión del idioma, sino en encontrar la esencia divina en cada expresión. Estos estudiosos, al continuar su tarea, nos animan no solo a mirar desde lejos, sino a convertirnos en exploradores activos de la verdad. La Biblia no es simplemente un documento del pasado, es un testimonio vivo, la voz de Dios que sigue resonando. Cada detalle descubierto nos da una visión más rica y profunda de aquel que inspiró estas palabras. ¿Qué relevancia tiene esto para nosotros hoy? Lo que aprendemos al desentrañar los significados originales de las Escrituras no es solo un reto académico, sino también una oportunidad espiritual. Es un recordatorio de que la Biblia no es un vestigio histórico, sino la palabra de Dios que palpita con vida. Este mensaje divino está diseñado para orientarnos, transformarnos y prepararnos para toda buena obra. En primer lugar, debemos acercarnos a la Biblia con un espíritu de humildad. Con demasiada frecuencia nos acercamos a la Escritura buscando justificar nuestras propias opiniones o ganar debates. Pero el propósito de la Biblia no es ser un campo de batalla ideológico, sino un instrumento para transformar nuestros corazones, renovar nuestra mente y dirigir nuestro camino. La humildad consiste en admitir que no tenemos todas las respuestas. Significa estar dispuestos a aprender, a ser corregidos y a permitir que Dios hable a través de su palabra, incluso cuando sus mensajes desafían nuestras ideas preconcebidas o nos sacan de nuestra zona de confort. Esto no es una señal de debilidad, sino una muestra de fortaleza. Es la actitud de un discípulo. En segundo lugar, estamos llamados a buscar la verdad con esmero. Dios nos pide que lo amemos no solo con nuestro corazón y nuestra alma, sino también con toda nuestra mente. Esto implica estudiar las Escrituras con atención, comprender los idiomas originales y situarlas en su contexto histórico y cultural. Por ejemplo, darnos cuenta de que la palabra eclesia hacía referencia a una asamblea de creyentes y no a un edificio, puede transformar nuestra perspectiva sobre lo que significa la comunidad cristiana. Reconocer que metanoia implica un cambio de mentalidad y no solo un sentimiento de arrepentimiento nos motiva a buscar una transformación genuina, no solo remordimiento superficial. La búsqueda de la verdad demanda esfuerzo, pero es un camino gratificante. Al aprender los idiomas originales, usar herramientas de estudio y profundizar en las Escrituras, descubrimos la riqueza de la palabra de Dios de maneras que enriquecen nuestra fe y nos ofrecen una comprensión más clara y significativa. Este camino no está diseñado para ser recorrido en solitario. Dios nos ha creado para crecer juntos en comunidad, apoyándonos mutuamente. Sea a través de grupos pequeños, estudios bíblicos o diálogos con mentores en los que confiemos, estamos llamados a estudiar las Escrituras en comunión. Juntos, luchamos por comprender y aplicar sus verdades en nuestra vida cotidiana. Una de las grandes riquezas de estudiar las Escrituras en su idioma original es que permite captar matices que se pierden en la traducción. Por ejemplo, en el hebreo bíblico, una sola palabra puede tener múltiples significados dependiendo del contexto, lo que ofrece una profundidad que nos invita a reflexionar más allá de lo superficial.
Comprender el contexto cultural de las palabras es otro aspecto crucial. En la época de los autores bíblicos, muchos conceptos, como la hospitalidad, tenían un significado mucho más profundo que en la sociedad moderna. Estudiar el trasfondo histórico y cultural nos ayuda a entender cómo estas palabras y prácticas reflejan los valores y la visión del mundo de aquel tiempo. Además de los idiomas hebreo, arameo y griego, el conocimiento de los textos paralelos de otras culturas de la época también puede proporcionar información valiosa. Por ejemplo, los textos de Ugarit y las inscripciones fenicias ofrecen pistas sobre cómo los israelitas comprendían a Dios en comparación con las ideas religiosas de sus vecinos. La poesía y la estructura literaria son aspectos frecuentemente subestimados. Muchas partes de la Biblia, especialmente los Salmos y los Profetas, usan paralelismos, metáforas y juegos de palabras que, al comprenderse en su idioma original, revelan una creatividad y un propósito que enriquecen la interpretación. En el ámbito del Nuevo Testamento, el griego koiné común tiene una simplicidad y claridad que refleja la intención de los autores de llegar a un público amplio. Sin embargo, dentro de esa sencillez existen términos técnicos que, al ser analizados, muestran cómo los escritores del Nuevo Testamento adaptaron conceptos filosóficos y jurídicos de su tiempo para transmitir mensajes espirituales profundos. Otro aspecto importante es la forma en que las palabras originales conectan temas a lo largo de las Escrituras. Términos específicos usados en el Antiguo Testamento resuenan en el Nuevo, mostrando cómo las promesas y los propósitos de Dios se desarrollan a lo largo de la historia redentora. El estudio lingüístico también nos ayuda a identificar interpretaciones erróneas que han surgido a lo largo de los siglos. Por ejemplo, ciertas traducciones han añadido términos que no estaban presentes en el texto original, cambiando significativamente el significado de pasajes clave. Regresar a las fuentes originales permite corregir estas distorsiones. Más allá de la lingüística, el análisis textual, como la crítica de manuscritos, también juega un papel crucial. Examinar las variantes en diferentes manuscritos antiguos nos ayuda a reconstruir el texto más probable, garantizando que nuestra comprensión se base en la versión más cercana a lo que fue escrito originalmente. La arqueología también respalda el estudio de las lenguas bíblicas. Descubrimientos como inscripciones, óstraca y rollos del Mar Muerto proporcionan contextos adicionales que enriquecen nuestra comprensión de términos específicos y el entorno en el que se escribieron las escrituras. Finalmente, el proceso de aprendizaje de estos idiomas antiguos no solo aumenta nuestro conocimiento intelectual, sino que también puede ser un ejercicio espiritual. Al esforzarnos por comprender las palabras en su forma original, estamos participando en una tradición de siglos de buscadores que han deseado escuchar la voz de Dios en toda su pureza y belleza. ¿Qué año es realmente? ¿Es el 2025 tal como nos indican los calendarios que usamos hoy? ¿O acaso debería ser el 5785 según el conteo de la Biblia hebrea? ¿Qué enseñanza nos ofrece la Escritura sobre el tiempo y cómo se relaciona o se diferencia de la cronología que hemos establecido? Acompáñame mientras desentrañamos el enigma del año que vivimos, explorando la línea de tiempo divina que se revela tanto en las Escrituras como en los hechos históricos. Antes de empezar, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido valioso sobre la Biblia. Comparte este mensaje con tus seres queridos. Tal vez encuentren algo que transforme sus vidas. Además, nos encantaría saber tu opinión sobre este tema en los comentarios, ya que tus preguntas y sugerencias son muy importantes para nosotros.
Ahora vamos a adentrarnos en el misterio del año en el que realmente vivimos. Comencemos con lo que se reconoce a nivel global, el 2025. Este año se basa en el calendario gregoriano, una reforma implementada por el Papa Gregorio XIII en 1582, que ajustó el calendario juliano que se había utilizado desde la época de Julio César, quien lo estableció en el 45 a.C. Aunque el calendario juliano representó un avance en su tiempo, tenía un error. Calculaba el año solar en aproximadamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, lo que provocaba una discrepancia de casi 11 minutos anuales. Como resultado, eventos importantes como la Navidad se iban desplazando a lo largo de los siglos. Para corregir este problema, Gregorio XIII introdujo una fórmula más precisa para medir la duración del año: 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos. Este ajuste alinea el calendario con los equinoccios y las celebraciones cristianas clave. Pero, ¿por qué era tan urgente esta reforma? El principal motivo de la Iglesia era asegurar que la fiesta de la Pascua se celebrara en la fecha correcta, es decir, el domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Las imprecisiones del calendario juliano habían provocado que esta fecha se desfasara a lo largo del tiempo, lo que representaba un problema significativo porque esta fiesta conmemora la resurrección de Jesucristo. Para subsanar este desfase, cuando se adoptó el calendario gregoriano, se omitieron 10 días. Por ejemplo, en países como Italia, España y Portugal, el día siguiente al 4 de octubre de 1582 fue directamente el 15 de octubre de 1582. Este calendario se basa en la tradición cristiana que comienza con el nacimiento de Jesucristo, designado como Anno Domini, AD, es decir, en el año de nuestro Señor. Los años anteriores al nacimiento de Cristo son contados como antes de Cristo, anticristo. Por lo tanto, el año 2025, tal como lo conocemos, sigue este sistema. Sin embargo, existen discrepancias notables. Muchos estudiosos e historiadores han señalado que Jesús no nació en el año 1 después de Cristo, sino que, según evidencias históricas, incluyendo el reinado del rey Herodes, quien murió en el 4 a.C., se estima que el nacimiento de Jesús ocurrió entre los años 4 a.C. y 6 a.C. La Biblia nos enseña sobre la naturaleza del tiempo en pasajes como Eclesiastés 3:1-2, donde se dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Esto nos recuerda que el tiempo está bajo el control divino, y aunque nuestros sistemas de cronología humana puedan diferir, el tiempo de Dios es perfecto y eterno. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el calendario gregoriano, tal como lo conocemos, podría estar desfasado por varios años respecto a su cálculo original. Aunque inicialmente fue diseñado para fines religiosos, con el paso del tiempo ha sido adoptado globalmente como la norma, debido a su practicidad y la amplia aceptación que alcanzó en el mundo entero. Sin embargo, su implementación no fue inmediata ni sencilla. De hecho, al principio, la transición hacia el calendario gregoriano fue bastante lenta y se encontró con una notable resistencia, tanto de gobiernos como de comunidades religiosas.
Uno de los primeros grupos en oponerse fue el de los países protestantes, como Inglaterra. Para ellos, el calendario gregoriano era visto como un esfuerzo católico que no solo desafiaba sus tradiciones, sino que también representaba una forma de consolidar el poder del papado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Fue recién en 1752, casi 2 siglos después de su creación, que Inglaterra adoptó oficialmente el calendario. En paralelo, las iglesias ortodoxas de Occidente también se mostraron reacias, y algunos grupos de cristianos ortodoxos siguen utilizando el calendario juliano para sus celebraciones religiosas hasta el día de hoy, lo que provoca que fechas significativas, como la Navidad, se celebren en momentos diferentes al resto del mundo. A pesar de esta resistencia inicial, el calendario gregoriano fue lentamente incorporándose, incluso en naciones con tradiciones no cristianas, como China y Japón. Estos países, aunque mantenían sus propios calendarios para eventos religiosos y culturales, comenzaron a usar el calendario gregoriano para sus asuntos administrativos y civiles, debido a su funcionalidad y a las exigencias del comercio y la política internacional. Por otro lado, el calendario hebreo, a diferencia del gregoriano, tiene una estructura completamente distinta, basada en una cosmovisión espiritual única. Mientras que el calendario gregoriano se inicia con el nacimiento de Jesucristo, el calendario hebreo se remonta a un tiempo mucho más antiguo, al momento mismo de la creación del mundo, según lo relatado en el primer versículo de Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este verso no solo marca el inicio del relato bíblico, sino también el punto de partida del calendario hebreo. Desde su perspectiva, el tiempo no comienza con un acontecimiento arbitrario, sino con la creación de Adán y Eva, los primeros seres humanos según la tradición judeocristiana. El calendario hebreo, por tanto, no solo se fundamenta en un relato histórico, sino que está profundamente arraigado en la fe y las enseñanzas de la Biblia. Está estructurado alrededor de eventos clave de la historia sagrada, como las grandes festividades y los relatos genealógicos que marcan el camino de la humanidad desde sus orígenes. A día de hoy, el calendario hebreo cuenta con 5.785 años desde la creación del mundo, basándose en los registros que se encuentran en Génesis. Esta cronología no es producto de una interpretación superficial, sino el resultado de un complejo trabajo de eruditos rabínicos que han dedicado siglos a estudiar y calcular el curso del tiempo a través de la historia sagrada. Pero, ¿cómo se llega exactamente a esta cifra de 5.785 años? La respuesta radica en una combinación de estudios genealógicos que recorren los textos bíblicos, eventos históricos clave y la labor meticulosa de los rabinos que han trabajado durante generaciones para desentrañar el ritmo divino a lo largo del tiempo. Los pasajes de Génesis, especialmente en los capítulos 5 y 11, son fundamentales
para entender cómo se estructura este calendario. En Génesis 5 se listan las edades y vidas de los patriarcas desde Adán hasta Noé, proporcionando una línea de tiempo precisa y detallada que permite a los estudiosos calcular el paso de los años con asombrosa exactitud. Por ejemplo, Adán, el primer hombre según la Biblia, vivió 930 años. Su hijo Set, a su vez, alcanzó los 912 años, y luego está Matusalén, conocido como la persona que más tiempo vivió, con una impresionante cifra de 969 años. Estos datos, aunque sorprendentemente altos, son cruciales para calcular el paso del tiempo en el relato bíblico, particularmente entre la creación del mundo y el diluvio universal. A través de estas cifras, podemos construir una línea de tiempo que nos conecta con eventos fundamentales de la historia sagrada. En el capítulo 11 de Génesis, después del diluvio, se continúa con los descendientes de Noé, comenzando con su hijo Sem, y así sucesivamente hasta llegar a Abraham, una de las figuras más emblemáticas de la fe judía. Por ejemplo, Sem vivió 600 años. Su hijo Arfaxad alcanzó los 438 años y Abraham vivió 175 años. Sumando estos periodos de vida, con la inclusión de otras figuras clave como Noé, Abraham y David, los estudiosos judíos llegaron a la cifra de 5.785 años desde la creación, un cálculo que está en el corazón del calendario hebreo. Este sistema no es solo un registro de fechas, sino una herramienta espiritual y religiosa que marca los momentos trascendentales en la historia de la humanidad, según la tradición judía. Para aquellos que siguen este calendario, esta línea de tiempo tiene un valor fundamental, ya que se utiliza para ubicar eventos y profecías que son esenciales para la fe y la práctica religiosa. En este sentido, los calendarios gregoriano y hebreo no solo calculan el tiempo de maneras distintas, sino que reflejan dos visiones del mundo completamente diferentes. Por un lado, tenemos la perspectiva de la ciencia moderna, que se basa en la evidencia empírica, la observación y los procesos naturales para entender el mundo. Por el otro, está la interpretación bíblica, que se enfoca en el propósito espiritual de la humanidad y el plan divino que subyace en toda la creación. Estas dos perspectivas, aunque aparentemente opuestas, ofrecen marcos de referencia muy distintos para comprender el paso del tiempo y nuestro lugar en el universo. Desde el punto de vista científico, se estima que la Tierra tiene aproximadamente 4,54 mil millones de años. Este cálculo se ha realizado a través de diversas líneas de evidencia. Primero, las capas geológicas del planeta, que han sido formadas a lo largo de millones y miles de millones de años, contienen información que los científicos han analizado para determinar la antigüedad de la Tierra. Segundo, los fósiles encontrados en estas capas proporcionan un relato detallado de cómo la vida en el planeta ha evolucionado a lo largo de vastos períodos de tiempo. En tercer lugar, la datación radiométrica, que mide la descomposición de isótopos radiactivos en rocas como el uranio, ha sido utilizada para calcular la edad de las formaciones rocosas. Finalmente, la astronomía también juega un papel importante, ya que las observaciones del cosmos, como la velocidad con la que las galaxias se alejan entre sí y el fondo cósmico de microondas, sugieren que el universo tiene alrededor de 13.8 mil millones de años. Desde esta óptica, el tiempo se presenta como una expansión infinita, impersonal y alejada de los seres humanos, que comenzó miles de millones de años antes de nuestra existencia. En cambio, la Biblia no pone énfasis en la edad física de la Tierra. En lugar de ello, su enfoque está en la narrativa espiritual, donde el tiempo tiene un significado profundo relacionado con el plan de Dios para la humanidad.
marcado por eventos significativos que dan sentido a la vida y la historia. En lugar de centrarse en una cronología basada exclusivamente en la edad física del planeta, el calendario hebreo ofrece una perspectiva que pone énfasis en la historia humana y en la relación de Dios con su creación. El relato comienza con la narrativa de la creación en Génesis 1, que presenta a Dios creando los cielos y la tierra en 6 días y descansando en el séptimo. Este pasaje se ha debatido ampliamente, especialmente en cuanto a si esos días deben entenderse literalmente como periodos de 24 horas o como representaciones simbólicas de épocas mucho más largas. La discusión sobre la duración de los días de la creación es un tema recurrente entre los teólogos, y no existe una única interpretación aceptada por todos. Por otro lado, la línea de la humanidad también está detallada en las genealogías de Génesis 5 y 11, que ofrecen una cronología específica de los primeros seres humanos, comenzando con Adán y continuando hasta Abraham, el patriarca de la fe. Estos registros genealógicos sirven de base para el calendario Anno Mundi, AM, el cual marca el año 5785 desde la creación del mundo, según el cálculo de los estudiosos judíos. Mientras que la ciencia, con sus herramientas de medición y observación, pone a la humanidad como una aparición relativamente reciente en un universo vasto, la Escritura presenta a la humanidad como central en el propósito divino. En Génesis 1:27 se nos dice que los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y se les confió la responsabilidad de cuidar la creación. Este punto fundamental subraya la importancia de la humanidad en el plan divino, un aspecto que a menudo se ve en contraste con las teorías científicas. Este choque de perspectivas ha dado lugar a una gran cantidad de debates y discusiones. Sin embargo, algunas personas ven que estas visiones, lejos de ser mutuamente excluyentes, pueden complementarse de manera fascinante. La ciencia describe los procesos naturales a través de los cuales el mundo y la vida se han desarrollado, mientras que la Escritura responde a preguntas más profundas sobre el propósito y el significado de todo lo creado. La ciencia nos dice cómo ocurrió la formación de la tierra y el surgimiento de la vida, pero la Escritura nos revela el porqué, indicando que la tierra fue creada con un propósito divino y que la humanidad juega un papel crucial en ese plan. Para muchos creyentes, la historia del mundo no es solo una secuencia de eventos físicos, sino también una narrativa profética que apunta a un futuro determinado. La cronología bíblica se considera, por tanto, no solo como una descripción del pasado, sino como un camino hacia el cumplimiento de las profecías divinas. De hecho, algunas interpretaciones sugieren que estamos viviendo en los últimos momentos del sexto milenio, según el calendario hebreo, y que nos acercamos al séptimo día, un periodo simbólico de descanso y renovación. Esta creencia está basada en la tradición judía que plantea que la historia del mundo tiene un ciclo de 6.000 años de trabajo humano, seguido por un séptimo período de 1.000 años, conocido como el reino mesiánico. Este último, como se describe en el libro de la Revelación, Apocalipsis 21:6, sería un tiempo de paz y justicia en el que Cristo reinaría en la tierra. Si esta interpretación es correcta, los últimos siglos del sexto milenio nos acercan a un periodo trascendental en la historia humana. Este concepto de un fin de los tiempos ha sido una fuente de especulación entre cristianos y estudiosos judíos, quienes ven el año 6000 como un punto culminante en la línea de tiempo profética de Dios. Pasajes bíblicos como Daniel 9 y Mateo 24 hablan de señales que indicarán el final de la era, lo que impulsa a los creyentes a estar alerta y preparados espiritualmente.
En Mateo 24:42 se nos instruye a mantenernos vigilantes, ya que nadie sabe el día exacto de la venida del Señor. Igualmente, en 2 Pedro 3:10 se nos recuerda que el día del Señor vendrá como un ladrón. Estos versículos subrayan la importancia de la preparación espiritual, no solo en términos de la profecía, sino también en nuestra vida cotidiana. La incertidumbre sobre el momento exacto del final no debe llevarnos a obsesionarnos con los cálculos, sino a vivir con fe, sabiéndose que las promesas de Dios son seguras. Por eso, la Biblia nos llama a vivir expectantes, aprovechando cada momento para avanzar en el reino de Dios. Efesios 5:16 nos anima a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Así, entender la importancia del tiempo en el plan de Dios nos desafía a vivir con propósito y en fe, priorizando nuestra relación con Él. Número 1. Debemos poner en primer lugar nuestra relación con Dios. Independientemente de la fecha en el calendario, nuestra mayor prioridad debe ser profundizar nuestra conexión con Él. Como Jesús enseñó en Mateo 6:33, busquen primero su reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Número 2. Debemos usar el tiempo para la gloria de Dios. Cada momento que pasa es una oportunidad para servirle a Él y a los demás, reflexionando sobre cómo podemos utilizar nuestros recursos y habilidades para avanzar en su reino. Número 3. Debemos vivir con una perspectiva eterna, fijando nuestra mirada en el objetivo final, la vida eterna con Dios. En Colosenses 3:2 se nos exhorta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Finalmente, número 4, debemos prepararnos para el regreso de Cristo. Las enseñanzas sobre el fin de los tiempos nos llaman a estar espiritualmente listos, no en una obsesión con fechas, sino en una vida vivida en fe, sabiendo que el regreso de Cristo es una promesa segura. Al final, la pregunta ¿qué año es realmente? No tiene una respuesta simple. El calendario gregoriano, seguido por la mayoría del mundo, nos dice que estamos en el año 2025, mientras que el calendario hebreo, con base en la tradición bíblica, afirma que estamos en el año 5785. Pero más allá de los números, la verdadera pregunta es ¿cómo estamos usando nuestro tiempo en el marco del plan eterno de Dios? Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Ambos sistemas de calendario, el gregoriano y el hebreo, reflejan un deseo fundamental de la humanidad por medir el tiempo, comprender su flujo y, en última instancia, alinearlo con la creación divina. Estos calendarios no son solo herramientas prácticas para organizar nuestras vidas, sino que también contienen una profunda carga simbólica. Nos recuerdan una verdad esencial. El tiempo mismo es un regalo precioso de Dios. Si bien los números y las fechas son importantes para estructurar nuestro día a día, lo que realmente importa es cómo utilizamos ese tiempo, cómo lo vivimos. La Biblia nos enseña que nuestro tiempo en la tierra es limitado, un recurso que se agota con el paso de los días. Sin embargo, aunque nuestra existencia terrenal sea finita, cada momento tiene un valor eterno. Cada año, mes, día y hasta cada segundo ofrece una nueva oportunidad para alinearnos con el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Reflexionar sobre el tiempo no debe limitarse a preguntarnos ¿qué año es? Logramos a cómo estamos usando el tiempo que se nos ha dado para vivir con propósito.
Al enfocarnos en este misterio, podemos dejar de lado la preocupación por los números y empezar a valorar lo que realmente importa: vivir de acuerdo con el plan divino. La Escritura nos exhorta a ver el tiempo no como una carga, ni como algo que simplemente se nos escapa entre los dedos, sino como una oportunidad sagrada para vivir plenamente. En Efesios 5, 15 a 16, se nos recuerda que debemos ser sabios en cómo vivimos. No debemos vivir de manera insensata, sino aprovechando cada oportunidad que se nos brinda, porque los días son malos. Este versículo subraya la naturaleza preciosa del tiempo. Aunque tenemos un número limitado de días en la tierra, cada uno de ellos es una oportunidad para vivir de manera intencional, con fe y con un propósito. En lugar de obsesionarnos con los días del calendario, deberíamos hacernos preguntas más profundas. ¿Estoy viviendo con un propósito claro? ¿Estoy usando mi tiempo para profundizar mi relación con Dios y crecer espiritualmente? ¿Estoy impactando positivamente en la vida de los demás? La verdadera pregunta no es ¿qué año es?, sino más bien ¿cómo estoy viviendo a la luz del propósito eterno de Dios? Esta es la pregunta que puede transformar nuestra perspectiva sobre el tiempo y ayudarnos a vivir de manera más plena. A medida que avanzas en tu día, recuerda que, aunque estemos en el año 2025, según el calendario gregoriano, o en el 5785, según el calendario hebreo, lo que realmente importa es cómo vivimos cada día a la luz del plan eterno de Dios. Cada momento es una oportunidad para ser parte de su obra en el mundo. La forma en que usamos nuestro tiempo refleja la importancia que le damos a ese propósito divino. Vivir sabiamente es vivir con la conciencia de que el tiempo no es solo un número, sino un medio para acercarnos más a nuestro Creador y cumplir con su voluntad en nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde el tiempo parece ser una de las riquezas más escasas. La vida moderna nos obliga a medir nuestros días en términos de productividad y logros. Pero lo que a menudo olvidamos es que, más allá de las expectativas sociales y culturales, el tiempo es un don divino. Dios, en su sabiduría infinita, ha dispuesto que cada momento de nuestra existencia tenga un propósito, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. Vivir conscientemente de este hecho nos invita a una reflexión profunda sobre nuestras prioridades y a tomar decisiones más alineadas con su plan eterno. Cada acción que tomamos, por más pequeña que sea, tiene un impacto en nuestra vida espiritual y en la vida de los demás. En la tradición cristiana, el llamado a amar a tu prójimo como a ti mismo no solo nos desafía a cuidar a aquellos a nuestro alrededor, sino a ser intencionales en la forma en que empleamos nuestro tiempo para servir a los demás. Este concepto de servicio no está limitado a grandes gestos, sino que se encuentra en los detalles cotidianos, en el tiempo dedicado a una conversación edificante, en la atención a quienes necesitan apoyo y en la dedicación de tiempo para orar y reflexionar. Uno de los mayores desafíos en el uso del tiempo es la distracción. Vivimos en una era de constante estimulación. Teléfonos inteligentes, redes sociales, correos electrónicos y una multitud de compromisos que compiten por nuestra atención. Sin embargo, como cristianos, debemos aprender a discernir cómo usar nuestras energías y recursos de manera que honren a Dios. La práctica de la meditación espiritual y la oración diaria nos ayuda a alejarnos de las distracciones del mundo y a centrarnos en lo que es verdaderamente importante: nuestra relación con Dios y el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. La vida en comunidad es otro aspecto clave para comprender el valor del tiempo. Dios no nos creó para vivir aislados, sino para convivir con otros en amor y solidaridad.
El tiempo que dedicamos a nuestras relaciones familiares, de amistad y de comunidad es esencial para la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Jesús mismo nos mostró la importancia de compartir tiempo con otros, incluso en los momentos más difíciles de su vida. Él se tomó el tiempo para enseñar, sanar, consolar y compartir momentos significativos con sus discípulos y aquellos que lo rodeaban. Este ejemplo nos invita a hacer lo mismo en nuestra propia vida. A menudo pensamos en el tiempo como algo que simplemente pasa, pero la verdad es que cada día es una oportunidad de transformación. A través de nuestras elecciones diarias, somos capaces de acercarnos más a la imagen de Cristo. Vivir con propósito y responsabilidad nos permite alinear nuestras acciones con la voluntad divina. En lugar de sentirnos atrapados por el tiempo, podemos verlo como una serie de oportunidades para reflejar el amor y la misericordia de Dios en todo lo que hacemos. Al considerar cómo usamos el tiempo, también debemos recordar que la paciencia es una virtud que se cultiva con el tiempo. En un mundo que busca gratificación instantánea, Dios nos enseña que su tiempo es perfecto. El proceso de esperar en Él, confiar en su calendario y seguir su dirección nos ayuda a aprender la lección de la paciencia. El tiempo de espera no es un tiempo perdido. Al contrario, es un periodo en el que Dios puede moldearnos y prepararnos para lo que está por venir. La espera no es una pasividad, sino una oportunidad para crecer y confiar más profundamente en su plan. El valor del tiempo también se ve reflejado en cómo elegimos abordar las adversidades. Cuando enfrentamos dificultades, a menudo deseamos que el tiempo pase rápidamente, para escapar del dolor o la incomodidad. Sin embargo, la Escritura nos enseña que incluso en medio de los momentos difíciles podemos encontrar propósito. A través de las pruebas, Dios nos moldea, nos enseña y nos acerca más a su corazón. El tiempo en el que atravesamos el sufrimiento tiene un valor eterno, y la forma en que lo manejamos puede transformar nuestra fe y carácter de manera profunda. La generosidad es otra forma en que podemos utilizar nuestro tiempo sabiamente. Al igual que nuestras finanzas, el tiempo es un recurso limitado que podemos compartir con los demás. Ya sea dedicando tiempo a causas que promuevan el bienestar de los demás, ofreciendo apoyo emocional a un amigo o simplemente escuchando con atención, cada momento que invertimos en los demás tiene un impacto. En Mateo 25, Jesús nos recuerda que cuando servimos a los más pequeños, lo estamos haciendo como si fuera a Él mismo. Esta llamada a la generosidad se extiende más allá de los bienes materiales. Se trata también del tiempo, el cual es, de hecho, uno de los regalos más valiosos que podemos ofrecer. A lo largo de nuestras vidas, es crucial aprender a balancear nuestros compromisos y responsabilidades sin perder de vista lo esencial, nuestra relación con Dios. Mientras que el mundo nos impulsa a ser cada vez más productivos y ocupados, Dios nos invita a encontrar descanso en Él. El descanso no solo se encuentra en la ausencia de trabajo, sino en la quietud del corazón y en la contemplación de su presencia. Como se nos enseña en el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». El tiempo que dedicamos a descansar y recargar nuestras energías espirituales es fundamental para mantener nuestra conexión con Dios y nuestro enfoque en su voluntad. Finalmente, es importante recordar que el tiempo es un regalo que nos permite vivir en la luz del propósito eterno de Dios. Al enfocarnos en este principio, cada día se convierte en una oportunidad para acercarnos más a Él y avanzar en la misión que nos ha confiado. Al preguntarnos constantemente cómo estamos viviendo en relación con su plan eterno, podemos vivir con propósito, esperanza y gratitud. Al final,
El tiempo no es solo una medida de momentos que pasan, sino una herramienta que Dios usa para llevarnos a cumplir su voluntad en la tierra. ¿Qué existía realmente antes del relato del Génesis? Antes de que la Biblia describiera la creación, ¿cómo era la realidad? Durante siglos se ha asumido que antes de las palabras divinas, hágase la luz, no había absolutamente nada, ni espacio, ni tiempo, ni materia, solo un inmenso vacío, una inexistencia absoluta. Pero, ¿es esta interpretación correcta? Permítanme presentarles otra perspectiva que podría desafiar esta noción. Si miramos más allá de los textos tradicionales, explorando mitologías antiguas y escrituras apartadas del canon bíblico, encontramos indicios de algo diferente. Estos relatos sugieren que el vacío, lejos de ser una nada pasiva, podría haber sido una especie de energía primigenia, un caos informe. Es en este punto donde los mitos antiguos como el Enuma Elish, una de las historias de creación más antiguas de Babilonia, aportan una perspectiva fascinante. Este mito describe cómo, antes de que existiera cualquier cosa, había dos entidades primordiales, Apsu, el dios de las aguas dulces, y Tiamat, la diosa de las aguas saladas. De su colisión caótica emergió la existencia. Este detalle nos lleva a replantearnos el concepto de antes. No se trataba de un estado de calma, sino de un torbellino de fuerzas indómitas esperando ser transformadas. Curiosamente, la Biblia también menciona algo similar en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero detengámonos un momento. ¿Qué aguas? ¿De dónde surgieron? Aquí no se explica su origen ni se aclara por qué ya estaban presentes. Es como si la narración comenzara en medio de una historia más extensa, dejándonos con muchas preguntas sin respuesta. Si conectamos estas ideas, podríamos interpretar estas aguas como un símbolo del mismo caos descrito en el Enuma Elish, una energía preexistente que Dios no creó, sino que moldeó. Incluso los textos gnósticos, que la Iglesia tradicional apartó debido a su contenido revolucionario, ofrecen una visión alternativa. Según estos escritos, antes del Dios del Génesis existían otras entidades, más abstractas y supremas, como Sofía, la encarnación de la sabiduría, o el Monad, una fuente cósmica más antigua. De acuerdo con estas narrativas, Yahvé no sería el creador absoluto, sino parte de un entramado cósmico mucho más amplio. Esto plantea la posibilidad de que el Génesis no sea el origen absoluto, sino solo un capítulo en una historia aún más antigua. Ahora, llevemos esta idea a otro nivel con la física moderna. Según científicos como Stephen Hawking, antes del Big Bang, no existía el tiempo como lo conocemos. En lugar de un vacío absoluto, se postula la existencia de un vacío cuántico, un mar de energías potenciales invisibles, pero reales. Podría ser que antes de la creación hubo un caos cuántico, un estado primordial y fluctuante que Dios transformó en el universo que conocemos. Estas preguntas abren un camino hacia lo desconocido, un terreno lleno de posibilidades que nos invita a seguir explorando. Y no nos detengamos aquí. Pensemos ahora en Adán. Estamos acostumbrados a verlo como el primer hombre, el punto inicial de la humanidad. Pero, ¿qué tan exacta es esta idea? La narrativa bíblica parece sencilla. Dios crea a Adán, lo dota de vida, y con ello comienza la historia humana. Sin embargo, hay detalles intrigantes que suelen pasarse por alto. Si investigamos a fondo, emergen pistas que insinúan que Adán pudo no haber sido único. Textos antiguos y tradiciones menos conocidas sugieren que pudo haber existido otro tipo de humanidad, otro mundo, o incluso una narrativa completamente diferente antes de que Adán apareciera. ¿Qué implicaría esto para nuestra comprensión de los orígenes? ¿Y qué otros secretos podrían estar ocultos
entre las líneas de las historias que conocemos. Estos enigmas nos invitan a continuar explorando con una mente abierta y dispuesta a cuestionar lo establecido. Analicemos a un personaje que genera debates desde tiempos antiguos: Lilith. Aunque algunos reconocen su nombre, para muchos su historia permanece oculta detrás de interpretaciones específicas de los textos sagrados. Según el alfabeto de Ben Sirach, una obra mística judía, Lilith no solo aparece como un ser misterioso, sino también como la primera compañera de Adán. Así es. Antes de la llegada de Eva, existía Lilith, quien rechazó cualquier idea de subordinación frente a Adán. Relatan las tradiciones que ella abandonó el Edén al no aceptar su papel bajo las normas impuestas. Se dice que se refugió en el desierto, un lugar enigmático y sombrío donde se unió a criaturas demoníacas, transformándose en una figura cargada de oscuridad. Ahora bien, reflexionemos. Si Lilith existía antes de Eva, con capacidades iguales a las de Adán, ¿qué nos revela esto sobre la narrativa de la creación? ¿Habrá existido un espacio donde Lilith era soberana? ¿O tal vez una dimensión fuera del Edén en la que coexistían otros seres? Este relato no es único ni exclusivo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Si investigamos en fuentes antiguas, como los textos gnósticos y sumerios, hallamos pistas que sugieren la presencia de humanidad mucho antes de Adán. Por ejemplo, los gnósticos describen una serie de niveles de creación, siendo Adán una etapa más reciente dentro de un esquema cósmico previo. Según esta perspectiva gnóstica, el demiurgo, identificado en ocasiones con Yahvé, habría encerrado las almas humanas en cuerpos materiales. En este contexto, Adán representaría parte de este confinamiento, pero antes de él, antes del mundo físico tal como lo conocemos, existían seres de luz, los denominados humanos preadamitas, dotados de una espiritualidad superior y libres de limitaciones corporales. Estos seres habitaban una esfera de conciencia elevada, sin las restricciones físicas del cuerpo. Esto nos lleva a cuestionar: ¿fue Adán verdaderamente el primero o solo el iniciador de una etapa más limitada y condicionada de la humanidad? Dejando momentáneamente de lado las escrituras, exploremos lo que nos ofrece la ciencia. Los antropólogos, analizando fósiles y otros restos, han identificado la presencia de homínidos o humanos primitivos que existieron mucho antes de lo que establece el relato bíblico tradicional sobre Adán. Y aquí surge un punto intrigante. Algunos de estos antiguos seres no solo vivían, sino que prosperaban. Eran capaces de desarrollar herramientas, expresarse a través del arte y formar comunidades complejas. Si estos humanos existieron antes de Adán, ¿quiénes eran? ¿Por qué su historia parece ausente en las narrativas religiosas más conocidas? Esto nos conduce al concepto de los preadamitas, una idea que no es reciente, pues ha sido tema de debate durante siglos, incluso entre teólogos cristianos.
Durante los siglos XVI y XVII, pensadores como Isaac Lapeyre plantearon que habrían existido seres humanos anteriores a Adán. Según esta interpretación, Adán no sería el único ser humano creado, sino el precursor de un linaje específico elegido por Dios, posiblemente vinculado a la tradición hebrea. Según esta teoría, los preadamitas representaban a otros grupos humanos que habitaban diversas regiones del mundo mucho antes de la creación de Adán. Las ideas planteadas por Isaac Lapeyre generaron tal controversia en su tiempo que se vio obligado a abandonar la vida pública, presionado por la Iglesia Católica. Esto nos lleva a cuestionar si la historia del Jardín del Edén debería enfocarse en una población específica, ignorando otros aspectos de la experiencia humana. Por otro lado, el Islam también introduce la noción de un mundo anterior al advenimiento humano. En sus tradiciones, los jinn, seres forjados a partir de fuego puro, habitaron la tierra mucho antes de la llegada del hombre. Los jinn poseían libre albedrío, al igual que los humanos, y según ciertos relatos, construyeron grandes civilizaciones y ejercieron control sobre el planeta. Sin embargo, su reinado terminó en desorden y rebelión, lo que llevó a Dios a enviar un ejército de ángeles para someter su alzamiento. Solo tras la derrota de los jinn se formó al hombre a partir del polvo de la tierra. Si reflexionamos, es fascinante imaginar qué culturas y sociedades pudieron haber surgido y caído antes de que Adán caminara por el Edén. ¿Por qué entonces relatos como los de los preadamitas, Lilith o los jinn son menos conocidos? Tal vez porque desafían la idea de una historia de la humanidad sencilla y lineal. Estas narrativas nos invitan a contemplar un panorama en el que la vida podría ser mucho más compleja, antigua y diversa de lo que las tradiciones religiosas predominantes nos han enseñado. Quizás Adán fue solo una de las muchas manifestaciones de la humanidad, o incluso una especie de reinicio en un diseño mayor. Antes de continuar, te animo a que compartas este mensaje con alguien que valore este tipo de reflexiones. Nuestra misión es propagar el conocimiento y la palabra divina. Hay muchas personas que carecen de acceso a contenido que ilumine su entendimiento. Envíalo a tus contactos en WhatsApp o públicalo en tus redes sociales. Estoy seguro de que marcará una diferencia en sus vidas. Si este tipo de contenido te interesa, comenta abajo: quiero saber más. Eso me ayudará a saber si realmente te gusta y me motivará a crear material similar en el futuro. Volviendo al tema principal, la idea de un mundo preadamítico abre interrogantes profundas sobre lo que realmente sabemos acerca de nuestra historia. Y esto no se detiene aquí. Algunas teorías, especialmente en el ámbito de la hipótesis de los antiguos astronautas, sugieren que civilizaciones anteriores pudieron haber sido influenciadas por seres extraterrestres. Por ejemplo, los antiguos sumerios narran la existencia de los Anunnaki, deidades que habrían descendido del cielo para interactuar con los humanos. Según estos relatos, los Anunnaki crearon a los hombres como trabajadores para la extracción de recursos como el oro. Los textos sumerios describen a los Anunnaki como entidades de vasto conocimiento y habilidades avanzadas, capaces de manipular la genética para sus fines. Y aquí surge una posibilidad interesante. Algunos investigadores especulan que los preadamitas podrían haber sido híbridos humanos, resultado de estas intervenciones extraterrestres, mucho antes de que el Adán bíblico fuera creado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, aunque esta teoría es polémica, resulta fascinante observar el nivel de conocimiento en astronomía, matemáticas y arquitectura que poseían civilizaciones antiguas como los sumerios, los egipcios y los mayas. Este dominio avanzado hace difícil ignorar la posibilidad de que existieran humanos preadamitas, quizás guiados por fuerzas de origen no terrestre. Esta perspectiva podría transformar por completo nuestra comprensión de la realidad, recordándonos que el tiempo, tal como lo entendemos, no siempre ha sido una constante. Tendemos a concebir el tiempo como algo inmutable en nuestras vidas, con segundos que se convierten en minutos y eventos que se suceden en una secuencia continua. Pero, ¿y si antes de la creación del universo el tiempo no existiera en absoluto? Imaginen cómo esta idea podría alterar radicalmente nuestra percepción de la realidad. Para abordar esta cuestión, debemos aceptar que el tiempo, tal como lo conocemos, probablemente comenzó junto con la creación misma. En la ciencia moderna, esta idea es crucial. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, una de las hipótesis más aceptadas sobre el origen del cosmos, establece que hace aproximadamente 13,8 mil millones de años, todo lo que conocemos surgió de un punto extremadamente denso y caliente. En ese instante, el espacio, la materia, la energía e incluso el tiempo comenzaron a existir. La cuestión se torna aún más compleja cuando pensamos en lo que pudo haber existido antes del Big Bang. Según esta teoría, no había espacio, ni materia, ni, lo más importante, tiempo. Científicos como Stephen Hawking sostienen que el tiempo es una propiedad emergente del propio tejido del universo. En otras palabras, antes de que el cosmos se formara, el tiempo, en el sentido que conocemos, simplemente no existía. Esto plantea preguntas profundas. Si revisamos los textos sagrados, como la Biblia, no encontramos una referencia directa a la creación del tiempo. Este parece estar implícito, pero nunca se menciona explícitamente, como si fuera un elemento inherente al acto de la creación. ¿Por qué en el relato del Génesis no se menciona que Dios creó el tiempo? Quizás los autores bíblicos no comprendían plenamente el concepto del origen temporal o no lo consideraban relevante para su narrativa. La ciencia contemporánea, sin embargo, sugiere que este detalle es esencial. Si el tiempo tuvo un inicio, ¿qué había antes de su existencia? La respuesta podría estar más allá de nuestra capacidad actual de entendimiento. Curiosamente, algunas tradiciones antiguas ofrecen perspectivas alternativas. En la cosmología india, por ejemplo, el concepto de kalpa describe el tiempo como algo cíclico en lugar de lineal. En el hinduismo, el universo opera bajo un sistema de ciclos infinitos de creación, preservación y destrucción, donde cada ciclo se extiende por billones de años. Según esta visión, el tiempo no tiene un principio ni un fin, es eterno y siempre presente. En contraste con la teoría del Big Bang, que postula un inicio definido para el tiempo, el concepto de kalpa sostiene que el tiempo es una constante sin límites. Este enfoque no se queda solo en la filosofía. La física moderna, a través de las teorías del multiverso, introduce la posibilidad de que nuestro universo sea solo uno entre incontables otros, surgiendo y colapsando en un ciclo perpetuo. Estas teorías también sugieren que el tiempo podría comportarse de formas completamente distintas en diferentes dimensiones o realidades, o incluso no existir en absoluto. El tiempo tal como lo conocemos podría ser una característica exclusiva de nuestro universo. En otros planos,
podría tener propiedades completamente diferentes o carecer por completo de significado. Esta perspectiva se alinea con algunas creencias religiosas y tradiciones filosóficas antiguas que ven el tiempo como algo maleable y no absoluto. Consideremos un planteamiento aún más fascinante. El tiempo podría no existir sin la presencia de la conciencia. En esencia, el tiempo está profundamente relacionado con cómo percibimos la realidad. No es simplemente un mecanismo externo como las manecillas de un reloj, sino un concepto íntimamente ligado a nuestra experiencia del mundo. En el ámbito de la mecánica cuántica, el llamado efecto del observador sugiere que el acto de observar puede influir en los propios eventos. Algunos teóricos han propuesto que el tiempo es subjetivo y solo adquiere relevancia cuando hay un observador que lo interpreta. Si no hubiera nadie para percibir el paso del tiempo, realmente existiría. Esta idea ha sido compartida tanto por místicos antiguos como por filósofos clásicos. Por ejemplo, Parménides, un pensador griego, afirmó que el tiempo es una ilusión y que pasado, presente y futuro existen simultáneamente, separados únicamente por la percepción humana. En épocas más recientes, filósofos como Carlo Rovelli han explorado conceptos similares, argumentando que en el ámbito cuántico, los eventos no siguen un orden cronológico estricto. En ese nivel, el tiempo es flexible, dinámico y no necesariamente lineal. Entonces, ¿qué podemos deducir sobre el tiempo antes de la creación del universo? Esto podría indicar que el tiempo es una construcción que no existía hasta que algo o alguien lo experimentó. Antes de cualquier acto creador, no había una entidad que pudiera percibir el tiempo, lo que podría significar que el tiempo comenzó con la aparición de la conciencia. ¿Y si el tiempo fue creado como parte del acto mismo de la creación? En ese caso, no sería simplemente una corriente invisible que fluye perpetuamente, sino algo vivo, profundamente entrelazado con nuestra existencia. También plantea otra cuestión. Si el tiempo no existía antes de la creación, entonces tampoco lo hacía la causalidad. La causalidad, esa relación de causa y efecto en la que basamos nuestra comprensión del universo, depende del tiempo. Sin tiempo, no hay secuencia ni relación entre un evento y otro. Esto lleva a la conclusión de que el instante de la creación, sea cual sea su naturaleza, no fue precedido por nada. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Ese evento primordial simplemente ocurrió, sin una causa previa que podamos comprender, ofreciéndonos una perspectiva radicalmente distinta sobre la esencia de la existencia misma. El Big Bang, o lo que muchas religiones consideran como el acto de creación, tal vez no requiera una causa en el sentido tradicional. Podría haber sido un evento espontáneo, una singularidad en todos los aspectos posibles. Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento ha sido considerado una fuente de poder. Pero, ¿y si desde los albores de nuestra existencia hubiera habido un esfuerzo deliberado por limitar nuestra capacidad de entender? No se trata simplemente de ocultar información. Estamos hablando de restringir un conocimiento que podría redefinir por completo la historia de la humanidad, desentrañando los secretos del cosmos, la esencia de la vida misma y nuestra verdadera identidad. Este tema trasciende cualquier religión conocida y se remonta a tiempos mucho más antiguos. Las tradiciones de numerosos pueblos incluyen relatos de saberes ancestrales reservados para unos pocos. Pensemos en la narrativa del Jardín del Edén. Según la tradición,
Adán y Eva vivían en un estado de inocencia hasta que una serpiente los persuadió para que comieran del árbol del conocimiento. Pero, ¿qué simboliza realmente ese fruto? No se trata simplemente de un alimento prohibido, representa un acceso al conocimiento que la humanidad no debía alcanzar. ¿Por qué entonces se les habría dado a los seres humanos la curiosidad y el deseo de comprender solo para prohibirles explorar ciertos límites? Parece una paradoja, dotar a alguien de una mente inquisitiva, pero restringir las respuestas que puede obtener. Esto sugiere que el objetivo no era proteger a la humanidad, sino mantenerla bajo control. ¿Y qué tipo de conocimiento estamos analizando? Algunas interpretaciones sugieren que no se trata únicamente de discernir entre el bien y el mal, sino de entender las leyes del universo y su funcionamiento. En el relato bíblico se advierte que comer del fruto causaría la muerte, pero Adán y Eva no fallecieron inmediatamente. En lugar de eso, se les abrieron los ojos. Desarrollaron una conciencia que les permitió percibir su entorno y sus propias limitaciones, diferenciándose así del resto de la creación. Entonces, ¿por qué adquirir tal conciencia sería peligroso? Muchos estudiosos y pensadores esotéricos sostienen que esta historia no trata solo de desobediencia, sino de la primera búsqueda de autonomía por parte de la humanidad. Según esta visión, Adán y Eva aspiraban a volverse semejantes a Dios. Esto queda claro en las palabras de la serpiente a Eva: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En este marco, la serpiente no sería el villano, sino el portador de un saber que había sido negado deliberadamente a los humanos. Este tema de un conocimiento prohibido no se limita a la tradición bíblica. Está presente en mitologías de diversas culturas. Tomemos, por ejemplo, la historia de Prometeo en la mitología griega. Prometeo, un titán, desobedeció a los dioses al otorgar a los humanos el fuego, símbolo de progreso y tecnología. Por ello, fue castigado cruelmente, encadenado a una roca donde un águila devoraba su hígado cada día. El mensaje es similar. Aquellos que buscan iluminar a la humanidad con conocimiento son castigados por los poderes superiores. Algo parecido ocurre en los textos sumerios antiguos, que narran la historia de los Anunnaki, deidades que descendieron del cielo para crear a los humanos. Según estos relatos, los Anunnaki no formaron a los humanos para liberarlos, sino como fuerza de trabajo. Aún así, una deidad, Enki, desafió este propósito y compartió con la humanidad secretos valiosos, como el pensamiento crítico y las herramientas de la civilización. Este patrón se repite. El conocimiento se considera una forma de poder, y el poder algo que se protege con recelo. Así, vemos en diferentes tradiciones la figura del rebelde que rompe las reglas divinas para beneficiar a los humanos. La serpiente, Prometeo, Enki. Pero, ¿y si estos antagonistas no fueran los villanos que se nos ha hecho creer? ¿Y si, en realidad, buscaran liberar a la humanidad de un sistema diseñado para mantenerla en la ignorancia? Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Quién se beneficia al mantenernos en la oscuridad? Esto no termina aquí. En el libro de Enoc, un texto judío antiguo excluido por la Iglesia, se describe a un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes que descendieron a la tierra y tomaron como esposas a mujeres humanas. Más allá de esto, impartieron a la humanidad conocimientos prohibidos, como forjar armas, trabajar los metales y hasta los secretos del cosmos y la economía. Por tales acciones, estos ángeles fueron severamente castigados por Dios. Sin embargo, no era tanto el saber en sí lo que se condenaba, sino el hecho de que éste empoderaba a los humanos, haciéndolos capaces de desafiar la autoridad divina. En otras palabras, este conocimiento reducía el control sobre ellos. Este patrón
se ha repetido a lo largo de la historia. El conocimiento siempre ha sido percibido como una amenaza por quienes ostentan el poder. Pensemos, por ejemplo, en la época de los Medici, cuando la Iglesia restringía el acceso a la educación, asegurándose de que la mayoría de la población permaneciera analfabeta. ¿Por qué? Porque quien controla el conocimiento controla también el poder y domina la narrativa. Este mismo esquema puede observarse en las historias antiguas. Las divinidades o las entidades superiores en cuestión no buscaban proteger a la humanidad del conocimiento para su bienestar, sino para mantener su dominio. Las implicaciones de esto son profundas. Si el conocimiento ha sido intencionalmente apartado de nosotros, ¿qué otras verdades nos han sido ocultadas? ¿Cuántos secretos han quedado sepultados en la historia humana? Y lo más inquietante, ¿por qué tantas de las narraciones más antiguas apuntan hacia un esfuerzo deliberado por limitar lo que podemos aprender? No se trata solo de mitología, es un patrón que se repite y que puede ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos. Desde las doctrinas religiosas hasta las estructuras políticas y las normas sociales, siempre se nos ha dicho que ciertos saberes son demasiado peligrosos, demasiado prohibidos. Pero, ¿quién decide qué es prohibido? ¿Con qué propósito? Hemos sido condicionados a pensar en la creación como un acto divino perfecto, un proceso ordenado en el que Dios simplemente habla y todo cobra vida. Pero al profundizar en los detalles, descubrimos que la historia de la creación, tanto en la Biblia como en otros textos antiguos, no comienza con un orden absoluto, sino con el caos. Ese caos, lejos de ser insignificante, es una parte crucial del relato que a menudo es minimizada o incluso ignorada deliberadamente. A lo largo de diversas culturas, el concepto de creación rara vez se percibe como un acto pacífico y sereno. Más bien, se representa como el resultado de una confrontación entre divinidades y fuerzas caóticas que luchan por establecer el orden. Este enfoque no ha desaparecido con el tiempo, se ha transformado y evolucionado. En la física moderna encontramos nociones como la entropía, que refleja la inclinación natural de los sistemas hacia el desorden. Es como si el universo mismo estuviera en una lucha constante contra el caos. Las estrellas, por ejemplo, surgen del colapso de nubes de gas y polvo, solo para terminar explotando como supernovas, liberando elementos desordenados al espacio. Los agujeros negros, por su parte, absorben todo a su alrededor, llevando la idea del caos a una escala cósmica. El universo parece estar en un equilibrio perpetuo entre el orden y el desorden, una dinámica que recuerda a los antiguos mitos de la creación. Si volvemos al relato bíblico del Génesis, notamos que Dios no elimina el caos por completo, lo subyuga. Después de crear el mundo, las aguas, símbolo de lo incontrolable, son confinadas en mares y océanos, pero no desaparecen. En las Escrituras, el caos, especialmente representado por el agua, es un tema recurrente. La historia del diluvio en la época de Noé es un claro ejemplo del caos desatado. El Mar Rojo, dividido por Dios para permitir el paso de su pueblo, representa otra instancia en la que el caos es dominado para cumplir un propósito. Incluso en el Apocalipsis, cuando se describen los nuevos cielos y la nueva tierra, se menciona que no habrá más mares, una clara referencia al fin del caos acuático. Este simbolismo sugiere que el agua representa una fuerza descontrolada que necesita ser contenida. En el acto final de la creación divina, el caos es definitivamente dominado. Esto contrasta con la visión de la creación como un acto único y pacífico. ¿Qué pasaría si la creación no fuera el resultado de un momento armonioso, sino de una batalla titánica entre fuerzas primordiales que moldearon la realidad antes de que el mundo tomara su forma actual? Esta es, de hecho,
la creencia reflejada en muchas tradiciones antiguas. Según estos mitos, la creación surge no de la calma, sino de un conflicto y el triunfo sobre el caos. Un ejemplo relevante es el Enuma Elish, uno de los relatos de creación más antiguos provenientes de Mesopotamia, que precede a la Biblia por siglos. En este mito no se describe a un Dios pacífico ordenando las aguas. En cambio, se habla de dos entidades primordiales, Apsu y Tiamat, que simbolizan las aguas dulces y saladas, el caos y el abismo. Estas fuerzas no son pasivas, son dinámicas y generan a los dioses mismos. Sin embargo, este equilibrio se rompe cuando Tiamat, la deidad de las aguas saladas y el caos, se revela, desencadenando un conflicto cósmico. La creación, ya sea del universo, una sociedad o incluso el crecimiento personal, nunca es sencilla. Siempre hay desafíos que superar, fuerzas caóticas que deben ser controladas. Este mensaje parece ser el núcleo de los antiguos mitos. La idea de que el caos no se destruye, sino que se confina. Si la creación surge del conflicto, ¿significa esto que el caos sigue presente, aguardando su oportunidad para reclamar lo que perdió? Muchas tradiciones antiguas sugieren que sí. Según estos relatos, aunque las fuerzas del orden triunfaron, la batalla contra el caos no ha terminado. El caos no ha sido aniquilado, solo restringido a los márgenes de la realidad, esperando pacientemente el momento de resurgir. ¿No refleja esta situación el estado actual del mundo? A pesar de los milenios de desarrollo humano, seguimos viviendo en un delicado equilibrio con el caos.